Vamos a hacer una oración en esta tarde. Si usted siente que hay desánimo, hay enfermedad, hay problemas en la familia, tiene algún problema personal, usted no tiene que contarle a nadie su problema. Si usted no quiere, usted no tiene que decir nada. Pero Dios conoce los problemas, Dios conoce la necesidad, Dios sabe obrar. Vamos, pasa al frente, porque esta es una tarde de gloria, esta es una tarde de oportunidad para ti. El Dios de poder le gusta ejercer su poder. El Dios de autoridad busca gente que conquiste la autoridad del reino. El Dios de los milagros le gusta hacer milagros. Voy a pedir a mi prima que toque una melodía que me estaba tocando ahora en la mañana, algo para ministrar aquí en esta tarde. Pasa, hermano, todavía siguen pasando, hermano. Si usted tiene algún problema en esta tarde, si usted tiene alguna necesidad, si el Nabucodonosor ha venido y ha traído dolor a su familia, ha venido y ha traído dolor a su corazón, ha venido y ha traído crisis, lo que sea que haya pasado, amado hermano, en esta tarde Dios ha dicho que los problemas no vienen para destruir, sino para levantarnos. Cristo quiere que aprendamos a ver quién es el que nos roba el gozo. No es el diablo, sino otro como usted y como yo. El diablo no viene en la familia, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en muchos lugares. Pero Cristo está aquí en esta tarde para romper las ataduras del diablo. Cristo está aquí en esta tarde para enseñarnos a ver lo positivo del reino. Cristo quiere que vea las flores del campo y las aves de los cielos, que ellos no trabajan, pero Él suple para ellos. ¡Aleluya! Oh, Cordero amado. Oh, Cordero amado. Este pueblo comienza a alabar. Hay una alabanza que comienza a fluir. Comienza a alabar a Dios en medio de tu problema, en medio de tu enfermedad, en medio de tu situación. Es la hora de que tú le entregues tu corazón. Vamos, comienza a darle tu alabanza. Yo sé que es difícil, créelo. Yo sé que es difícil abrir los labios cuando nuestro corazón está lleno de dolor. Pero si te atreves a hacerlo, algo se va a desatar en esta noche. Si tú te atreves a abrir tus labios, el fuego de Dios se va a desatar. Vamos, levanta tu voz, levanta tu voz. Llegó tu hora, llegó el momento de pelear, llegó el momento de alabar al Cordero de la Gloria. Comienza a alabar la iglesia. Escucha, iglesia. Cristo dijo una parábola de las 10 vírgenes. Escucha lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta tarde, en esta noche. Cristo dijo que el 50% de la iglesia está listo para irse con Él y el otro 50% no se puede ir. ¡Aleluya! Cuando Cristo dijo que el novio vino y encontró solamente 5 vírgenes listas para casar, para estar en la fiesta de la boda, habían 5 que estaban listas y 5 no estaban listas. El número 10 representa totalidad. Entonces Cristo estaba queriendo decir que el 50% de la iglesia está listo y el otro 50% no. Has pasado por un dolor, has pasado por un momento de dolor, has pasado por un momento de crisis, en lo que te has preguntado muchas veces si vas a seguir en el Evangelio o no. Pero aquí hay gente en esta tarde que se ha preguntado si va a seguir viniendo a la iglesia o va a regresar a su casa. Aquí hay gente en esta tarde que se está preguntando que por qué viene a la iglesia. Está poniendo su mirada en el Nabucodonosor que viene a matar y a destruir. Pero Dios te dice en esta tarde, pon tu mirada, que te estoy levantando a otro nivel. Mira que te estoy trasladando. Mira que estoy limpiando. Estoy quitando a filo de espada lo que no sirve, lo que no avanza. Yo quiero que tú sirvas. Yo quiero que tú avances. Yo quiero que tú rindas. ¿Quién está aquí en este lugar en esta tarde? Vamos, alábale. Créele a Dios. Siente su caminar en esta tarde, iglesia. Te mueves en el pueblo. Él está aquí en esta tarde entre el pueblo.
sobre su hogar, sobre su salud, en el nombre de Jesús. ¿Cómo se siente? Gracias, hermano. Bien, gracias a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere oración? Usted también. Para que nuestros hijos puedan ver la victoria y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a orar ahora por esta hermana que está aquí. ¿Cuántos creen que Dios la puede sanar? Tiene dolores en todo su cuerpo en esta tarde. Fíjense que no es solamente dolor en algunas partes, tiene dolor en todo el cuerpo. Es decir, que la gloria de Dios se va a manifestar y entonces vamos a decir que tenía dolor en todo su cuerpo. ¿Le duele en este momento? ¿Ya no le duele? Va a ver, busque el dolor. ¿Dónde le duele? Haga lo que no podía hacer antes. Aleluya. ¿Siente la liberación? ¿Siente la sanidad? Siento la sanidad. Yo le dije a ella, voy a orar por usted y primero voy a orar por una petición que tiene el hermano. Y le dije a ella que hiciera algo. Le dije, no le voy a decir todo lo que le dije, pero le dije, haga una guerra espiritual en este momento por algo que le pedí. Lo hizo y tuvo la sanidad sin que se orara por él. Porque la iglesia tiene el poder, la iglesia tiene la autoridad, la iglesia tiene el control. ¿Alguien más necesita oración? Usted también. Enfermedad. Hay una hermana aquí en la iglesia, una de las sugieres. Ustedes que conocen aquí. Ustedes son una de las sugieres. Yo le voy a pedir que le dé un abrazo aquí a la hermana. Y se mantengan abrazados. Y le voy a pedir a los pastores que se pongan uno de cada lado y le pongan la mano sobre el hombro a ella. A veces usted dirá, qué cosa más loca, un abrazo y un par de gente poniendo brazos o poniendo manos. Pero las cosas de Dios así son. Yo lo siento así en mi corazón. Yo he mandado a tanta gente a abrazarse y he visto tantos milagros sin orar. Solo con los abrazos la gente se sana. Y le he dicho a la gente, hermano, usted va a dar un abrazo. ¿Qué le dice? Se me quitó el dolor, se me fue la hernia con un abrazo solamente. Yo siento en esta tarde, denle un abrazo fuerte a ese hermano. Denle un abrazo. Vamos a orar por ella. La iglesia empieza a clamar al Señor. Clame al Señor. Dígale, Señor, toca en el área que tú sabes que ella necesita ser tocada. Ministra en el área que ella necesita, Señor. Clame en esta tarde, porque esta es tarde de guerra. El Señor quiere enseñarle a la iglesia. El Señor quiere enseñarle a este pueblo que tiene que estar unido, que tiene que clamar uno por nosotros. Que cuando eso pasa, hay poder, hay liberación y hay sanidad. En el nombre de Jesús, recibe fuerza, recibe fortaleza. En el nombre de Jesús, recibe la petición de tu corazón. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dicen no está sola? No está sola. Dígale, usted no está sola.